Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. Y en esta ocasión estaremos iniciando el capítulo 6 con el párrafo primero. La escritura dice así: Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. Considerando entonces la necesidad de superar esa etapa pueril de nuestra vida espiritual, ahora el Espíritu nos insta a dejar a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avanzar hacia la perfección. Ahora, este dejar de lado estas enseñanzas elementales de ninguna manera quiere decir que no sean observadas, porque definitivamente son parte de nuestro fundamento en la fe, pero no debemos permanecer estáticos en su consideración, sino, una vez asimiladas, proseguir en el conocimiento y compromiso con la palabra de manera objetiva y constante, y con nuestra comunión diaria con el Señor, que es la única forma de avanzar hacia la perfección, que por la palabra empleada en este párrafo sabemos que se refiere directamente a la integridad moral y de pensamiento, lo que podemos entender como madurez. Y a continuación el Espíritu identifica aquellas enseñanzas que llama básicas, como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios. Si el principio del Evangelio es un llamado al arrepentimiento de todas aquellas ideas y acciones que nos habían hecho culpables delante del Dios vivo, debería ser una lección aprendida después de un tiempo que tenemos claro en cada caso es personal y depende de qué tanto interés tengamos en avanzar en nuestra relación con Dios y de la reflexión y adiestramiento que hayamos recibido por la palabra. Pablo escribe a los creyentes de Roma en el capítulo 8, verso 13 de su carta lo siguiente: Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Y a los Gálatas creyentes, en el capítulo 5, verso 19 al 21, les da un listado de lo que debemos hacer: morir por medio del Espíritu en nuestra vida. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ello, resulta perfectamente comprensible que el Espíritu nos exhorte, por medio de esta carta a los Hebreos, que nada de eso debería ser motivo de tropiezo para poder proseguir hacia la madurez en Cristo. Y en cuanto a la fe, ¿qué podemos decir? Sino que es la columna vertebral de nuestra relación con Dios, tal y como veremos en los siguientes párrafos de esta carta. Una persona de fe no es aquella que cree automáticamente en cualquier cosa. En el contexto de la palabra de Dios, que es, por cierto, la única fuente de alimento espiritual que proviene directamente del Dios vivo, es una persona que le cree a Dios y, por tanto, demuestra con sus acciones que vive por la palabra que recibe y atesora en su corazón. Pablo escribió a los creyentes de la ciudad de Colosas en el capítulo 3, verso 16, lo siguiente: La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. En quienes habita ricamente la palabra de Cristo es de quienes podemos asegurar que prosiguen hacia la madurez y no se estancan con los rudimentos de la fe en Dios. Amados, avancemos hacia la madurez. La mediocridad espiritual en nada aprovecha. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.